En una noche lluviosa de marzo de 1847, testigos juraron haber oído gritos provenientes de la casa de la plantación Rutherford que atormentarían al condado de Spotsylvania durante generaciones. Lo que comenzó como un juego de póker de caballeros entre plantadores de tabaco, terminó en una apuesta tan impensable, tan moralmente devastadora, que las autoridades locales enterraron todo documento relacionado con el incidente por más de un siglo. Las apuestas no eran ni oro ni tierras, eran vidas. Y cuando se reveló la última carta, las repercusiones se harían sentir en las familias más influyentes de Virginia, dejando tras de sí un rastro de muertes inexplicables, ruina económica y una conspiración de silencio que llegó hasta los más altos rangos del gobierno estatal. Lo que sucedió esa noche cambiaría para siempre la forma en que las adineradas familias de plantadores del condado de Spotsylvania se veían entre sí, y lo que es más importante, cómo se veían a sí mismas. En 1847, el condado de Spotsylvania era uno de los condados tabacaleros más ricos de Virginia, con grandes plantaciones que se extendían a lo largo del río Rappahannock como reinos verdes, gobernados por hombres que se creían invencibles gracias a su riqueza. El suelo, enriquecido por décadas de cuidadoso cultivo, producía algunas de las mejores hojas de tabaco del sur de Estados Unidos, llenando las arcas de familias cuyos nombres aparecían en estatutos bancarios, compañías ferroviarias y nombramientos políticos en toda la Commonwealth. La plantación Rutherford, conocida localmente como Thorngate Manor, dominaba más de 3,000 acres de esta tierra privilegiada. El coronel Harrison Rutherford había heredado la propiedad de su padre, junto con casi 200 trabajadores esclavizados, cuya labor había construido la fortuna familiar durante 3 generaciones. La casa principal, una mansión georgiana de columnas blancas y amplias porches, se erguía en la cima de una colina dominando los campos de tabaco que se extendían hasta donde la vista alcanzaba como un mar verde. Harrison Rutherford tenía 43 años en la primavera de 1847. Un hombre exitoso en términos de acres y beneficios, pero también en el arte de navegar por las sensibles corrientes sociales que impulsaban a la aristocracia de las plantaciones de Virginia. Era miembro de la Junta del Condado, accionista del ferrocarril Richmond y Rappahannock, y sus ideas sobre los precios del tabaco podían afectar los mercados hasta Nueva York. Pero quizás lo más importante para Harrison era ser el padre de Margaret Rutherford, de 18 años, y considerada por muchos como la joven más bella en 3 condados. Margaret tenía la educación de una hija de plantador, hablaba francés, tocaba el piano con facilidad y podía conversar sobre literatura con la sofisticación que la convertía en una invitada muy solicitada en las reuniones sociales de todo el centro de Virginia. Su cabello castaño oscuro y sus ojos verdes inteligentes ya habían atraído ofertas de matrimonio de los hijos de las mejores familias, pero Harrison había sido cuidadoso con los pretendientes que siquiera la visitaban. En la casa Rutherford también vivía César Wellington, un hombre que desafiaba todas las ideas preconcebidas sobre la esclavitud en la Virginia anterior a la guerra. César tenía 35 años, había nacido en la plantación y había aprendido a leer y escribir, a pesar de estar prohibido por ley para la gente esclavizada. Pero sobre todo, César se había vuelto excepcionalmente hábil en matemáticas y en lo que hoy llamaríamos análisis financiero. Harrison había reconocido esta capacidad hace años, y en una medida que escandalizó a algunos de sus vecinos, comenzó a utilizar a César para llevar los libros de la plantación y aconsejarlo en asuntos de inversión. Este acuerdo había hecho a Harrison inmensamente rico, pero también había creado algo nuevo en su sociedad. Un amo que dependía intelectualmente de un hombre que legalmente poseía. Caesar vivía en mejores condiciones que la mayoría de los esclavos, en una pequeña pero confortable habitación en la casa principal en vez de en los barracones, y Harrison acudía a menudo a César en busca de consejo en asuntos que iban mucho más allá de la administración de la plantación. Los otros jugadores clave en nuestra historia eran los compañeros de póker habituales de Harrison, hombres cuyas partidas semanales se habían vuelto legendarias entre la élite del condado de Spotsylvania. Estaba el juez Cornelius Petton, cuya familia había contribuido a escribir la Constitución Estatal de Virginia y cuyas decisiones judiciales se sentían en toda la Commonwealth. El doctor Samuel Fitzgerald era propietario de la mayor plantación vecina a la de Harrison y médico no oficial de la mayoría de familias ricas del lugar.
Luego estaba Marcus Bogart, el más nuevo de su círculo, que se había mudado a Virginia desde Charleston tras heredar propiedades y cuya reputación de juego alto solo era superada por su habilidad para leer a las personas. Estos 4 hombres se reunían todos los jueves por la noche desde hace más de 2 años para jugar al póker en el estudio de Harrison y beber el mejor bourbon y fumar los mejores puros. Las apuestas habían crecido con el tiempo, de unos pocos dólares a cientos, incluso miles, en una sola noche. Pero el dinero, todos lo sabían, era solo la punta del iceberg de su rivalidad. Estos juegos eran sobre poder, sobre probar la determinación del otro, sobre la guerra psicológica que los hombres exitosos libran entre ellos. La dinámica social de la Virginia, de 1847, creó una tormenta perfecta para lo que estaba a punto de ocurrir. La economía estatal estaba en aprietos a medida que los precios del tabaco fluctuaban y la presión antiesclavista del norte aumentaba. Muchos dueños de plantaciones se preguntaban en silencio si seguirían siendo solventes en el futuro, pero reconocerlo en voz alta habría sido un suicidio social. También había una creciente tensión sobre la extensión de la esclavitud a nuevos territorios, con discusiones políticas que amenazaban con romper la sociedad sureña. La noche del 18 de marzo de 1847 comenzó como cualquier otra noche de jueves, en Thorngate Manor. La lluvia había estado golpeando todo el día contra las ventanas altas del estudio de Harrison. La habitación en sí era la opulencia de las plantaciones de Virginia. Muebles de caoba pulidos, libros encuadernados en cuero forrando las paredes, una chimenea de mármol donde los troncos sazonados de roble crepitaban y silbaban, arrojando sombras danzantes sobre la alfombra persa. César había preparado la habitación como de costumbre, colocando la mesa de póker cubierta de fieltro verde, mazos de cartas nuevos a la derecha de Harrison y las licoreras de cristal llenas de bourbon y brandy. El esclavo se movió entre los preparativos con la eficiencia silenciosa que lo había hecho tan valioso para Harrison. Pero cualquiera que lo conociera bien podría haber notado algo diferente esa noche. Una tensión en sus movimientos, una manera en que sus ojos se demoraban en ciertas cosas de la habitación. El juez Petton llegó primero, sacudiéndose la lluvia de su abrigo y maldiciendo el estado de las carreteras. A sus 62 años, era el mayor de ellos, un hombre cuya mente jurídica había moldeado la respuesta de Virginia a los desafíos constitucionales durante las últimas 2 décadas. Su participación en estos juegos era como una bendición no oficial. Si Cornelius Petton jugaba contigo, estabas dentro de la sociedad de Virginia. El Dr. Fitzgerald fue el siguiente, siempre con su maletín médico, pues podían llamarlo en cualquier momento si se trataba de la salud de cientos de personas en las diversas plantaciones. Samuel era un jugador reservado y experto en leer las señales corporales de los demás, habilidades que le eran útiles tanto en la mesa de juego como en el diagnóstico de enfermedades. Marcus Bogart fue el último en llegar, y la habitación pareció cambiar en el instante en que entró. A sus 39 años, Marcus tenía el tipo de carisma que atraía a la gente y al mismo tiempo los ponía nerviosos. Había asistido al College of Charleston, pasado años en Nueva Orleans, aprendiendo lo que él consideraba las artes de un caballero, y regresado a Virginia con suficiente dinero y contactos para adquirir grandes extensiones de tierra, aunque nadie sabía con certeza de dónde había obtenido su fortuna. «Caballeros», dijo Marcus sentándose en su silla de siempre, «espero que estén listos para una noche, para recordar. Me he sentido afortunado últimamente». Harrison repartió la primera mano mientras César se desplazaba en silencio por la habitación, rellenando vasos y avivando el fuego. Los primeros juegos fueron como de costumbre, botes pequeños y la charla de siempre sobre los precios del tabaco, la política, las habladurías del condado. Pero a medida que la noche avanzaba y el bourbon hacía efecto, algo se movió en la habitación. Marcus había estado perdiendo durante las primeras 2 horas, y cualquiera que conociera su temperamento reconoció las señales de su creciente irritación. Empezó a apostar más alto, intentando recuperar lo perdido en una sola jugada cada vez más desesperada. El juez Petton se retiró temprano de la mayoría de las manos, complacido de observar el drama desarrollándose entre los otros 3 jugadores. El médico Fitzgerald se mantuvo conservador, llevándose pequeños botes, pero sin entrar en grandes batallas. Harrison se topó con manos inusualmente fuertes durante toda la noche, y su confianza aumentó con cada bote que ganaba.
A las 10 de la noche iba ganando casi $800, una fortuna que equivalía a varios meses de salario para la mayoría de las familias de Virginia. Entonces Marcus hizo una propuesta que lo cambiaría todo. Harrison, amigo mío, dijo Marcus, barajando un mazo fresco con los movimientos suaves de alguien que había pasado un tiempo considerable alrededor de mesas de juego, estoy cansado de estas pequeñas apuestas. ¿Qué tal si hacemos que esta noche sea interesante? ¿Qué planeas?, dijo Harrison. Pero algo en el tono de Marcus hizo que César se detuviera en su paseo por la habitación. Propongo que juguemos una última mano. El ganador se lleva todo lo que está en la mesa y más. Marcus se detuvo, el silencio haciendo que la tensión aumentara. Más que dinero. El juez Petton se reclinó en su asiento. ¿Qué estás insinuando, Marcus? Propongo que cada uno apueste algo de valor, algo que de verdad le importe, algo que haga a este juego digno de recordar. Los ojos de Marcus brillaron a la luz de la lámpara mientras observaba alrededor de la mesa. Yo arriesgaré mis bienes de Charleston, la plantación de arroz y la casa de East Bay Street en más de $15,000. La habitación quedó en silencio, salvo por la lluvia contra las ventanas y el crepitar del fuego. $15,000 era una fortuna, suficiente para adquirir una gran plantación o financiar un pequeño ferrocarril. El Dr. Fitzgerald negó con la cabeza. Marcus, eso está más allá de lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Oh, pero ahí te equivocas, Samuel, respondió Marcus. Todos ustedes tienen algo que vale esa cantidad o más, solo que no han estado pensando lo suficientemente fuera de la caja. Harrison sintió que una emoción inusual se elevaba en su pecho. El bourbon y su noche ganadora de juego lo habían hecho sentir invencible. ¿Qué pensabas, Marcus? El juez Petton podría perder su ejercicio de la abogacía y todos los contactos políticos que conlleva. El Dr. Fitzgerald jugaría su práctica y su plantación. ¿Y tú, Harrison? La sonrisa de Marcus se amplió, aunque nunca llegó a sus ojos. Podrías arriesgar lo que más amas, la mano de tu hija, en matrimonio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de la chimenea. César, que estaba rellenando la licorera de brandy, se detuvo. El rostro del juez Petton palideció. El Dr. Fitzgerald jadeó. La primera reacción de Harrison fue reír, atribuir la idea al bourbon, pero algo en la mirada de Marcus, algo en el desafío tácito de la propuesta, lo detuvo. En la sociedad de Virginia de 1847, la habilidad de un hombre de dominar el destino de su familia era una señal de su poder. Rehusar tal apuesta podría ser visto como debilidad, como una admisión de que no confiaba en sus propias habilidades. Marcus, dijo el juez Petton con cuidado, estás insinuando algo más que un juego. La vida de una joven no debe jugarse como una apuesta. No, dijo Marcus. ¿Acaso no seguimos casando por dinero y por estatus? Al menos de esta manera, la decisión se tomaría por habilidad, en lugar de negociaciones a puerta cerrada. Harrison se sorprendió a sí mismo considerando la idea, aunque una parte de su cerebro gritaba advertencias. Margaret era su mayor tesoro, hermosa, inteligente, y con un matrimonio capaz de consolidar la posición de los Rutherford en la sociedad de Virginia. Pero también tenía 18 años, y Harrison tenía la máxima autoridad legal sobre su futuro. La ley era explícita en este aspecto. Los padres podían comprometer en matrimonio a sus hijas como les pareciera oportuno. Y si aceptara esas condiciones, dijo Harrison en voz alta, ¿qué apostarías tú para igualar esa apuesta? Marcus se reclinó en su silla. Por un instante, su máscara de caballerosidad sureña se desvaneció. Lo que se mostró debajo era algo más duro, más calculador. Yo colocaría a César. La habitación explotó. El juez Petton se levantó con tal rapidez que su silla casi se cae. El Dr. Fitzgerald abrió la boca para quejarse, pero Marcus levantó una mano. Piénsenlo racionalmente, caballeros. César es una pieza de valor, quizás la más valiosa de Harrison después de la tierra. Pero, sobre todo, César tiene habilidades que lo hacen insustituible. Harrison le necesita en formas que trascienden la relación amo-esclavo. Perder a César sería un golpe fatal para el trabajo de la plantación. Harrison observó a Marcus, quien había estado observando su hogar más de lo que nadie imaginaba. Era verdad. César se había vuelto esencial para la operación financiera de la plantación.
pero también para el sentido de igualdad intelectual de Harrison. Sus charlas nocturnas sobre estrategia empresarial, las oportunidades de inversión, se habían convertido en uno de los mayores placeres de Harrison. Pero había algo más en la invitación de Marcus, algo que envió un escalofrío a través de la sangre de Harrison, incluso mientras lo excitaba. Al respaldar a César, Marcus básicamente le estaba vendiendo a Harrison la posesión eterna de las habilidades de otro ser humano. Si ganaba Harrison, no solo conservaría a su hija, sino que también se haría con el control total del caso legal de Marcus contra César, duplicando su inversión en seres humanos. El mismo César se quedó inmóvil junto a la mesa de brandy, su expresión controlada, pero sus manos temblando mientras sujetaba la licorera de cristal. Todos en la habitación sabían que estaban hablando de su futuro como si fuera un objeto, pero la realidad legal de la Virginia de 1847 hacía que su opinión no importara. «Caballeros», dijo Harrison finalmente, su voz más segura de lo que se sentía. «Creo que tenemos entre manos un juego para los libros de historia». La decisión de hacer la apuesta había generado una tensión tan intensa que hasta el crepitar del fuego parecía sofocado. El juez Petton había hecho un último intento de protesta, diciendo que ningún juego de azar debía decidir sobre vidas inocentes, pero la mente de Harrison estaba cerrada. La combinación de Bourbon, orgullo competitivo, y lo que él veía como una oportunidad para afirmar el dominio definitivo sobre su círculo social, había anulado su mejor juicio. El Dr. Fitzgerald, a pesar de sus escrúpulos morales, se sintió atraído por el procedimiento por simple fascinación con el drama psicológico que se desarrollaba. Como alguien que había pasado décadas analizando el comportamiento humano a través del ojo de la medicina, supo que estaba viendo algo nuevo, algo que sacudía las estructuras de poder de su mundo en la forma más íntima. Marcus comenzó a mezclar las cartas con movimientos fluidos, casi hipnóticos, bajo la luz de las lámparas. 5 cartas a la vista, declaró. Una mano. Todo el mundo a casa. Estamos en términos. Harrison asintió, su boca seca. Si gano, me quedo con Margaret y me llevo la propiedad de Caesar. Si ganas, puedes casarte con Margaret y yo me quedo con Caesar. Exactamente, confirmó Marcus. Pero hay una cosa más que debo decirte. Caesar va a barajar las cartas. Esta propuesta envió otra onda de choque a través de la habitación. Que un esclavo repartiera las cartas en un juego de apuestas tan alto era casi inaudito. Pero el razonamiento de Marcus era perversamente astuto. ¿Quién mejor para garantizar la imparcialidad que alguien cuya propia suerte está en juego? César tiene todas las razones para distribuir con justicia. Las manos de César temblaban al coger el mazo de Marcus. La ironía no se perdió en nadie presente. El hombre cuya vida estaba siendo apostada sería el que determinaría el resultado. Mientras Caesar se desplazaba al frente de la mesa, Harrison vio algo en los ojos del hombre esclavizado que no había visto antes. No miedo, no exactamente, sino una especie de gélida calma. Las cartas se repartieron con agonizante lentitud. Los movimientos de Caesar fueron calculados y exactos, y Harrison se sorprendió a sí mismo analizando el rostro del hombre en busca de signos de manipulación. Pero el rostro de César permaneció neutro. Sus ojos oscuros atentos al proceso de distribución. La primera carta de Harrison, repartida boca abajo, fue el 10 de corazones. Su carta descubierta era el rey de picas, un buen comienzo que envió una ola de confianza por su pecho. Marcus recibió la J de diamantes boca arriba. Su carta oculta quedó sin revelar. La segunda carta descubierta le dio a Harrison el rey de corazones. 2 reyes a la vista. Marcus recibió la reina de diamantes, lo que le dio un posible proyecto de escalera. La tensión en la habitación se hizo casi insoportable a medida que las ramificaciones de cada carta se hacían evidentes. Par de reyes, apuesta, dijo César en voz baja. Harrison deslizó $500 en el centro de la mesa, casi la mitad de sus ganancias de la noche. Marcus igualó la apuesta sin vacilar, sus ojos nunca dejando el rostro de Harrison. La tercera carta boca arriba lo cambió todo. Harrison recibió el 10 de picas, completando doble par. Reyes y dieces. Era una mano fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacer que la confianza de Harrison se disparara. Pero Marcus recibió el 10 de diamantes, que junto con su J y reina de diamantes, indicaban una posible escalera de color. Double par apuesta, anunció Caesar.
Harrison deslizó el resto de su efectivo en el bote, más de $300, y miró a Marcus, all in. Marcus sonrió con esa sonrisa helada de nuevo e igualó la apuesta. Paga. La última carta boca arriba selló el destino de ambos hombres. Harrison recibió el rey de tréboles, completando un full. Reyes sobre dieces. Era una mano increíblemente fuerte. Una que ganaría la mayoría de las manos de póker jamás jugadas. Harrison se sintió tan triunfante que casi se ríe en voz alta. Pero Marcus recibió el 9 de diamantes, con la J, la reina, y el 10 de diamantes ya descubiertos. Además del 9 de diamantes, Marcus tenía ahora 4 cartas para una escalera de color. Si su carta cubierta era el 8 de diamantes o el rey de diamantes, tendría una mano ganadora. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso la lluvia parecía haberse detenido, aunque más tarde, todos jurarían que todavía podían oírla golpetear contra las ventanas. El juez Petton estaba sujetando los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El doctor Fitzgerald había dejado de respirar. Harrison miró sus cartas, calculando las probabilidades. Un full era una mano monstruosa, y las chances de que Marcus tuviera la carta precisa eran ínfimas. Pero las apuestas eran tan enormes que incluso una pequeña posibilidad se sentía aterradora. «Caballeros», dijo César, su voz cortando el silencio como una cuchilla, «es hora de revelar las cartas ocultas». Harrison volteó su 10 de corazones, confirmando su full. «Reyes sobre dieces», anunció, aunque su voz se quebró ligeramente. Marcus buscó su carta oculta con una lentitud agonizante. Sus dedos temblaron al rozar el borde de la carta. La habitación entera aguantó la respiración mientras la levantaba y la volteaba. El 8 de diamantes. Marcus tenía una escalera de color. 8, 9, 10, J y reina de diamantes. En el póker, solo una escalera real supera una escalera de color, y Harrison no tenía escalera real. El silencio que se produjo a continuación fue más denso que nada que hubieran oído antes. Era el silencio de un mundo que se transformaba, de certezas que se rompían, de implicaciones demasiado grandes para asimilar de inmediato. Harrison observó las cartas como si pudiera reorganizarlas. Su full, que hace poco parecía una victoria segura, ahora se reía de él como una broma cósmica. Había arriesgado el futuro de su hija en una sola carta, y había perdido. La voz de Marcus, cuando finalmente habló, era tranquila, pero no admitía discusión. «Caballeros, creo que tenemos un ganador». En las horas posteriores al partido, la realidad de lo que había sucedido se filtró, como veneno en agua clara. Harrison se sentó en la mesa de póker mucho después de que los demás hombres se hubieran ido, mirando las cartas que habían sellado el destino de su hija. El fuego se había extinguido, pero las brasas seguían ardiendo, arrojando un resplandor rojo inquietante sobre la habitación que parecía demasiado apropiado para el infierno que había desatado. César se había quedado en la habitación, de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia seguía golpeando el campo de Virginia. La condición del esclavo se había complicado aún más. Aunque había sido apostado y perdido, legalmente ahora era propiedad de Marcus, pero la realidad era que todavía estaba en Thorngate Manor. Para ello, se necesitarían papeles legales, y hasta que estuvieran listos, él estaba en una especie de limbo. «Adoro a Harrison», terminó diciendo César, utilizando el tratamiento formal que hacía tiempo que habían dejado atrás en sus conversaciones privadas. ¿Qué va a decir a la señorita Margaret? Harrison levantó la vista de las cartas y César se sorprendió al ver lágrimas rodando por el rostro del anciano. En todos los años que había conocido a Harrison Rutherford, a través de quiebras, funerales, crisis financieras, nunca lo había visto llorar. «No lo sé», susurró Harrison. «¿Cómo le explicas a tu hija que has arriesgado su futuro por un hombre que ni siquiera conoces?» Las consecuencias legales eran alucinantes. Según la ley de Virginia, Harrison tenía pleno control sobre el matrimonio de Margaret hasta que cumpliera 21 años o se casara, lo que ocurriera primero. Su apuesta de póker era legalmente obligatoria si se podían encontrar testigos para corroborar los términos. El juez Petton y el doctor Fitzgerald habían estado en el juego,
y sus reputaciones eran testigos. Pero las consecuencias sociales fueron aún más devastadoras. La noticia del juego de póker se propagaría inevitablemente por toda la sociedad de las plantaciones del condado de Spotsylvania, y el escándalo arruinaría no solo a Harrison, sino a todos los participantes. Que un padre apostara la vida de su hija y perdiera iba en contra de todas las suposiciones sobre la paternidad y el orden social. Marcus Bogart se había ido esa noche con aire satisfecho, prometiendo volver al día siguiente, para hablar de los términos prácticos de su victoria. Había apretado la mano de Harrison con aparente simpatía, pero había algo victorioso en sus ojos que decía que había estado apuntando a esto todo el tiempo. Cuando amaneció sobre Thorngate Manor, Harrison finalmente se arrastró fuera del estudio y enfrentó la imposible tarea de explicarle todo a Margaret. La halló en el salón de la mañana, leyendo un libro de poesía mientras desayunaba. Ella levantó la vista cuando él entró y se sorprendió de lo demacrado que se veía. «Papá, te ves terrible. ¿Te quedaste despierto toda la noche con tu juego de cartas?» Harrison se sentó frente a su hija, analizando su rostro como si intentara grabarlo en su mente. Margaret había heredado la belleza de su madre, pero con la inteligencia y la fuerza de carácter que eran propias. A los 18 años era lo suficientemente hermosa como para casarse con cualquiera de las grandes familias de Virginia. Ahora, en lugar de elegir entre buenos pretendientes, estaría casada con un hombre al que apenas conocía. «Margaret», comenzó Harrison, y luego se detuvo. «¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo le explicas a alguien que todo su futuro se decidió con el giro de una carta?» «Papá, me estás asustando. ¿Qué pasa?» Harrison respiró hondo y comenzó a relatar la noche anterior. Intentó narrar la historia de una manera que resaltara su fe en su mano, la racionalidad de la apuesta en el contexto social de la época y la desafortunada pero obligatoria consecuencia. Pero mientras hablaba, vio el rostro de su hija pasar de la confusión al asombro, a una especie de furia helada, que le recordó inquietantemente la mirada calculadora de Marcus Bogart. Cuando Harrison terminó de hablar, Margaret se quedó en silencio durante unos minutos. La luz de la mañana que entraba por la ventana hacía que su cabello dorado brillara como fuego, y Harrison Thought nunca se había parecido más a su madre que en ese momento. «Déjeme ver si lo entiendo bien», dijo Margaret finalmente, su voz mortalmente tranquila. «Usted arriesgó mi futuro matrimonio contra la propiedad de César, y perdió». La mano fue increíblemente fuerte, Margaret. Las posibilidades de que Marcus tuviera la carta precisa eran. «No me importan las posibilidades, papá». La voz de Margaret interrumpió como una hoja de acero. «No tenía derecho a apostar así. No importa cuán seguro estuviera». Harrison trató de explicar las realidades legales, las convenciones sociales que otorgaban a los padres el control total sobre el matrimonio de sus hijas. El hecho de que la mayoría de los matrimonios en su círculo se arreglaban por motivos económicos y políticos de todos modos. Pero incluso mientras lo decía, podía oír lo vacío que sonaban sus palabras. Margaret se levantó de la mesa, su desayuno intacto. «¿Cuándo vendrá el amo Bogart a reclamar su recompensa?» La frialdad en su voz, al decir recompensa, hizo que Harrison se estremeciera. «Esta tarde, probablemente. Tenemos que hablar de los preparativos». «¿Los preparativos?», repitió Margaret. «Qué atentos los dos a las cuestiones prácticas de mi servidumbre». Ella salió de la habitación sin decir una palabra más, dejando a Harrison con la dolorosa comprensión de que no solo había perdido el futuro de su hija, sino que probablemente había destruido su relación para siempre. Marcus Bogart se presentó en Thorngate Manor a las 2 en punto, vestido con sus mejores galas y con la apariencia de alguien que había ganado. Le seguía un abogado de Richmond, flaco y nervioso, llamado Silas Crawford, que cargaba un maletín de cuero repleto de documentos legales. Harrison los recibió en el mismo estudio donde había tenido lugar el juego de póker, aunque la habitación parecía muy diferente bajo la luz del día. Las cartas estaban sobre la mesa, pero el aroma a humo de tabaco y bourbon parecía haberse incrustado en las paredes mismas, creando un ambiente a la vez familiar y peligroso. «Harrison, viejo amigo», comenzó Marcus, tomando la misma silla de la noche anterior. «Espero que haya tenido tiempo de digerir nuestro nuevo arreglo». «Ya tuve tiempo de arrepentirme», respondió Harrison sin rodeos. «Pero un caballero paga sus deudas». Marcus sonrió, esa sonrisa helada de nuevo. «Sí, lo hace. Ahora, el señor Crawford aquí,
Ha preparado los papeles para legalizar nuestro trato, el certificado de matrimonio, la escritura de traspaso de la propiedad de César y demás asuntos legales. El abogado extendió los papeles sobre la mesa de póker, y Harrison se maravilló de lo bien que Marcus había previsto esto. Los papeles estaban hechos por profesionales, atando todos los cabos sueltos. Marcus obviamente había hablado con abogados mucho antes del juego de póker, una premeditación que hizo que la sangre de Harrison se congelara. «Hay algo de lo que tenemos que hablar», dijo Harrison mientras revisaba el contrato matrimonial. «Margaret se opone a este acuerdo». Marcus sonrió entre dientes. No esperaba menos de una joven con carácter, pero estoy seguro de que en cuanto me conozca, se dará cuenta de lo afortunada que es nuestra unión. ¿Y si se niega? Ella no puede negarse, Harrison. En Virginia, usted tiene control total sobre su matrimonio hasta los 21 años. El contrato que hoy firmamos consagra esa autoridad. La charla se vio interrumpida por un leve toque en la puerta del estudio. César entró cargando un juego de té, pero su andar no era el mismo de la noche anterior, donde había estado temblando de tensión en la mesa de póker. Ahora se movía con una especie de dignidad resignada que era de alguna manera más perturbadora. «Le quiero, Harrison», dijo César, dejando el servicio de té. «La señorita Margaret quiere verle a usted y al amo Bogard». Harrison se apretó el estómago. «Dile que estamos en una reunión de negocios. Ella me dijo que le dijera que este asunto le compete, que tiene voz». Marcus se sorprendió. «Está bien, oigamos a la joven». Margaret entró en el estudio como una reina que se acerca a un trono. Se había despojado de su vestido de la mañana y se había vestido con un traje de seda azul oscuro que realzaba su dignidad y belleza naturales. Su cabello estaba peinado en un estilo que la envejecía, haciéndola parecer una mujer del mundo en lugar de una niña protegida de la plantación. «Adoro a Bogard», dijo cortésmente. «Supongo que las felicitaciones están en orden». Marcus se levantó e hizo una reverencia. «Señorita Rutherford, las felicitaciones son para mí. Soy muy afortunado. En serio, respondió Margaret, su voz adquiriendo tonos que solo Harrison conocía como peligrosos. Quería hablar de las condiciones de nuestro compromiso con los dos aquí. Harrison abrió la boca para quejarse de que los términos ya estaban establecidos, pero Margaret levantó una mano. «Supongo que legalmente no tengo otra opción», continuó. «La apuesta de juego de papá me ha convertido en un trofeo, tal como César se convirtió en su posesión». Señaló a César, que seguía de pie cerca de la puerta. «Pero quería que supiera qué clase de esposa está comprando, amo Bogard». Marcus se inclinó hacia adelante, disfrutando la pelea. «Ilumíname, por favor». Margaret sonrió. Era una sonrisa que había heredado de su madre. Hermosa, pero sin piedad. «Pagaré las deudas legales que la estupidez de papá ha dejado. Me casaré con usted en una ceremonia legal y socialmente aceptable en Virginia. Viviré en su casa y seré su esposa». «Eso tiene sentido», dijo Marcus. Pero Margaret siguió, su voz bajando a un susurro que de alguna manera amenazaba más que un grito. «Nunca me acostaré contigo voluntariamente. Nunca voy a llevar a sus hijos. Voy a pasar todos los días de nuestro matrimonio haciéndolo arrepentirse del día en que se sentó en esa mesa de póker. Puede tenerme en propiedad, amo Bogard, pero nunca me poseerá». El silencio que se produjo a continuación fue más denso que cuando Marcus había mostrado su mano ganadora. El abogado Silas Crawford quería desaparecer. César se quedó inmóvil en la puerta, pero Harrison pudo ver algo parecido a la aprobación en sus ojos. La compostura de Marcus se rompió, un destello de ira real cruzando su rostro. «Señorita Rutherford, no parece entender cómo funciona el matrimonio en nuestra sociedad. Los deberes de una esposa están bien definidos por la ley y la moral». «Oh, lo entiendo», respondió Margaret, «pero también comprendo que aunque puede forzarme a casarme, no puede forzarme a ser feliz con ello». Y una esposa descontenta, amo Bogard puede hacerle la vida imposible a su marido. La pelea se detuvo cuando alguien llegó. El carruaje del juez Petton se oyó llegar a la puerta, y el viejo jurisconsulto entró en el gabinete sin anunciarse. Su expresión era seria,
y portaba un documento de aspecto oficial en la mano. Harrison, Marcus, dijo con firmeza. Tenemos un problema. La entrada repentina del juez Petton transformó la atmósfera de la habitación. El rostro del anciano estaba demacrado, pálido, su habitual compostura sustituida por una agitación apenas contenida. Miró alrededor de la habitación, a los papeles legales esparcidos sobre la mesa de póker, la postura desafiante de Margaret, la silenciosa presencia de César en la puerta. Cornelius, dijo Harrison poniéndose en pie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Respondió el juez Petton, su voz llena de significado. Porque nuestro pequeño juego de póker de anoche ha atraído una atención no deseada. Sostuvo el documento que había estado cargando, un vehículo estatal con el sello de la Commonwealth de Virginia. Esto llegó a mi oficina hace 2 horas. Es una investigación oficial de la Oficina del Fiscal General de Virginia sobre lo que están llamando juegos ilegales que involucran propiedad humana y posibles contratos matrimoniales forzados. La cara de Marcus se puso blanca. ¿Cómo lo supieron? Porque, intervino el juez Petton, alguien lo denunció. Alguien que estuvo aquí anoche. Alguien que vio todo el partido y captó las implicaciones legales. Todas las miradas se volvieron hacia César, que permanecía cerca de la puerta, con la misma dignidad estoica que había mostrado en las batallas de la mañana. Pero ahora había algo más en su mirada, algo que podría haber sido satisfacción. Tú, César, murmuró Harrison, tú reportaste esto. César se encontró con la mirada de su amo, y por primera vez no había sumisión en sus ojos. Le quiero, Harrison. Me enseñó a leer y escribir. Me instruyó en negocios, leyes, documentación. ¿Creyó que no captaría las consecuencias legales de lo de anoche? La verdad se estrelló en la habitación como un trueno. Marcus se puso en pie, su máscara de caballero finalmente cayendo. ¡Tú, traidor! Tenga cuidado, amo Bogart, interrumpió César, con calma. Ahora puede reclamarme como propiedad, pero la ley de Virginia todavía protege a los esclavos del maltrato físico en presencia de testigos. El juez Petton se dejó caer en una silla. La enormidad de la situación se hizo evidente. César, ¿qué reportaste exactamente? Dije que 4 caballeros de Virginia jugaron una partida de póker en la que apostaron sus vidas. Detallé el juego, los jugadores y los tratos. También juré sobre la forma en que se estaba obligando a la señorita Margaret a casarse en contra de su voluntad. El abogado Silas Crawford se puso a hojear sus papeles con desesperación. Esto podría anular todos nuestros papeles si el fiscal general decide que el juego de póker fue una forma ilegal de tráfico de personas. Lo cual hizo, intervino Margaret suavemente, Caesar, vir clarissimus. Harrison stared at Caesar in disbelief. ¿Pero por qué? Si esta investigación sigue adelante, podría ser castigado. Los esclavos que acusen a sus amos pueden ser castigados severamente. César asintió. Pero algo noté anoche mientras entregaba esas cartas. Amo Harrison. Me di cuenta de que estaba cansado de ser poseído, harto de ser apostado y vendido como ganado. Y comprendí que si iba a ser castigado por decir la verdad al poder, bien podía hacer que la verdad mereciera el castigo. César se adentró en la sala, sus pasos firmes y majestuosos. Mire, mientras ustedes estaban ocupados con sus cartas y su bourbon, yo estaba ocupada con otra cosa. Estaba calculando el futuro de la señorita Margaret y el mío, y me di cuenta de que este juego de póker era todo lo que está mal en nuestra sociedad. La idea de que los humanos pueden ser poseídos, negociados y apostados como si fueran objetos. Marcus iba de un lado para otro como un animal enjaulado. Esto es una locura. El juego de póker fue entre caballeros. Se hizo según normas convenidas. Normas que consideraban a las personas como apuestas de juego, declaró solemnemente el juez Petton. César, como abogado, debo decirle que su informe ha abierto una caja que podría destruirnos a todos. La Fiscalía General no solo investiga estos casos, los procesa. César se metió la mano en la chaqueta y sacó un papel doblado. Hay algo más que deben saber. Esta mañana también escribí cartas largas a 3 editores de periódicos, uno en Richmond, uno en Charleston y otro en Washington. La historia de anoche de póker saldrá en las ediciones de mañana. El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Harrison sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies.
Una investigación criminal era otra. Eso podría resolverse en silencio, con abogados y políticos puliendo las cosas. Pero la prensa haría un escándalo en todo el sur. «Nos has matado a todos», susurró el Dr. Fitzgerald. «No», replicó César con calma. «Se destruyeron a sí mismos. Yo solo lo registré». Margaret se movió para colocarse al lado de César, y Harrison se sorprendió al ver lágrimas de gratitud en los ojos de su hija. «César, me salvaste. Nos salvaste a ambos». «Señorita Margaret», respondió César suavemente, «usted se habría salvado sola eventualmente. Usted tiene el alma de su madre. Solo les di un poco de ayuda legal». Los documentos sobre la mesa de póker de repente parecían evidencia de actividad criminal en lugar de arreglos de negocios. Marcus fue a buscar el contrato de matrimonio, pero el juez Petton lo detuvo. «No toque nada», advirtió el juez. «Esos documentos son ahora evidencia en una investigación criminal. Tocarlos sería obstruir la justicia». Harrison finalmente habló. «¿Ahora qué?» «Ahora», dijo el juez Petton con firmeza, «esperamos a que lleguen los investigadores del fiscal general. Querrán entrevistarnos a cada uno por separado, revisar los documentos, reunir más pruebas. La investigación podría tardar semanas o meses. Y mientras tanto, prosiguió, todos los tratos de la partida de póker están en suspenso hasta que se complete la investigación. No puede ser obligada a contraer matrimonio mientras la naturaleza coactiva del contrato esté siendo analizada. La herencia de César también se suspende. Los planes de Marcus estaban desmoronando. Esto es indignante. Gané ese juego limpiamente». «Usted ganó un juego en el que apostaron vidas humanas», dijo Margaret con frialdad. ¿En qué mundo creyó que eso era justo? La pelea se detuvo ante el ruido de varios carruajes acercándose a Thorngate Manor. Por las ventanas del estudio, alcanzaron a ver vehículos oficiales con el emblema de la Commonwealth de Virginia. Los investigadores habían llegado más rápido de lo que nadie podía esperar. «Caballeros», dijo el juez Petton, poniéndose en pie y alisando su abrigo, «creo que estamos a punto de afrontar el caso legal más complicado de nuestra carrera». La investigación que siguió se convertiría en una leyenda en los círculos legales de Virginia, aunque los detalles completos permanecerían sellados en los archivos estatales durante más de un siglo. Los hombres del fiscal general pasaron 3 semanas en Thorngate Manor, interrogando a todos los que habían estado en la partida de póker, revisando registros financieros y reuniendo declaraciones de docenas de testigos en todo el condado de Spotsylvania. La jefa de la investigación era una mujer llamada Catherine Henley, una de las primeras abogadas que contrató la Fiscalía General de Virginia. Su presencia agregó otro elemento de escándalo al caso, ya que su interrogatorio agudo reveló no solo el juego de póker, sino todo el sistema social que había hecho posible una apuesta de ese tipo para los jugadores. La primera entrevista de la señorita Henley con Harrison duró más de 6 horas y lo dejó destrozado. Sus palabras desgarraron sus intenciones, exponiendo la bancarrota moral de sus acciones de formas en que su propia conciencia no había logrado hacerlo. «Amo Rutherford», le había dicho en una de sus discusiones más crueles, «explíqueme cómo un padre arriesga el futuro de su hija en una carta. Arrogancia, desesperación o desinterés por su seguridad». La incapacidad de Harrison para responder a esa pregunta lo perseguiría el resto de su vida. Las entrevistas de la señorita Henley con César fueron devastadoras para el caso de los hombres. El conocimiento íntimo de César sobre las finanzas de la plantación y su descripción elocuente de las relaciones de poder en juego en la partida de póker crearon una imagen de abuso sistemático que iba mucho más allá de una noche de pesa. Luego, el amo Rutherford no solo apostó a su hija, declaró César bajo juramento. La apostó porque sabía que perderla sería la mayor muestra de su poder, el control sobre la vida de otra persona en una carta. Y el señor Bogart no solo quería una esposa, quería poseer a alguien por completo. La investigación también descubrió que la fortuna de Marcus Bogart se había amasado de una manera mucho más turbia de lo que nadie imaginaba. Los libros contables de Charleston revelaron tratos con traficantes ilegales de esclavos y especuladores fraudulentos de tierras. Su traslado a Virginia parecía más un intento de evadir problemas legales en Carolina del Sur que un deseo real de convertirse en un honorable plantador. Aún más perturbador,
El juego de póker, en Thorngate Manor, no fue el primer intento de Marcus de ganar una esposa en el juego. Incidentes similares en Charleston y Savannah revelaban un historial depredador que las autoridades locales habían ignorado, deslumbradas por su riqueza y conexiones sociales. La participación de Petton en el juego de póker desató una crisis constitucional en el Poder Judicial de Virginia. Su participación como acusado y posible testigo obligó al fiscal general a traer fiscales especiales de otros estados. El escándalo llegó hasta la legislatura de Virginia, donde inspiró nuevas leyes para regular el juego y reforzar las protecciones contra los contratos matrimoniales forzosos. La caída del juez fue especialmente dolorosa porque su trayectoria judicial había estado marcada por decisiones liberales en cuestiones sociales. Su juego de póker fue considerado una traición a todo lo que había representado públicamente, y la decepción entre sus compañeros fue evidente durante el proceso de la investigación. El médico Fitzgerald, el menos culpable de los conspiradores, finalmente accedió a colaborar con la policía en plena rebaja de cargos. Su testimonio confirmó el de César y ayudó a demostrar la premeditación de las acciones de Marcos. La cooperación del doctor tuvo un costo personal significativo. Su práctica médica sufrió severamente, ya que los pacientes comenzaron a cuestionar su juicio y carácter moral. Varias familias solicitaron específicamente diferentes médicos, y su reputación en la comunidad médica nunca se recuperó por completo. La campaña de prensa que César había montado era tan perjudicial como la investigación judicial. Los periódicos del sur aprovecharon el relato para discutir cuestiones más amplias sobre la esclavitud, la autoridad patriarcal y la corrupción moral que la riqueza y el poder podían permitir. Un editorial de Richmond Enquirer, por ejemplo, hizo preguntas que resonaron mucho más allá de Virginia. Si caballeros respetables pueden arriesgar vidas humanas con la misma ligereza con que apostarían en las carreras de caballos, ¿qué revela esto acerca de la base moral de nuestra sociedad? Si los padres pueden jugar con el futuro de sus hijas por entretenimiento personal, ¿qué protecciones existen para cualquier mujer en nuestra Commonwealth? La decisión final llegó en la primavera de 1848, casi un año después del juego de póker. Marcus Bogart fue condenado por conspiración para cometer tráfico de seres humanos y sentenciado a 10 años de prisión. También se le ordenó pagar multas sustanciales y se le prohibió permanentemente poseer propiedades en Virginia. Murió en prisión 3 años después, supuestamente de neumonía, aunque algunos sospechaban que su muerte no fue del todo natural, dados los enemigos que se había ganado entre los reclusos. Harrison Rutherford escapó de cargos criminales, pero fue golpeado con fuertes sanciones civiles, fue forzado a pagar enormes honorarios legales y perdió muchos de sus nombramientos políticos. Pero sobre todo, el escándalo acabó con su reputación en toda la sociedad de Virginia. Muchas de sus alianzas de negocios se rompieron y algunas familias se negaron a dejar que sus hijos cortejaran a Margaret, a pesar de su total inocencia. El golpe económico para la plantación Rutherford fue devastador. Los costos legales, combinados con la pérdida de relaciones comerciales e influencia política, obligaron a Harrison a vender porciones significativas de sus propiedades de tierra. La plantación, que una vez empleó a casi 200 esclavos, se redujo a menos de 50 en 1850. El juez Petton renunció al estrado en desgracia y pasó sus años restantes como abogado privado, manejando casos civiles menores. El escándalo acabó con su carrera política y le costó la mayor parte de sus relaciones sociales. Murió en 1852, al parecer de un ataque al corazón causado por el estrés de su reputación destruida, aunque su familia siempre afirmó que murió de corazón roto por su participación en el caso. El caso de César fue el más complicado de resolver. La investigación había suspendido su transferencia de propiedad a Marcus, pero no le había concedido la libertad. La ley de Virginia no permitía la liberación automática de los esclavos que colaboraban en investigaciones criminales, pero la cobertura de prensa del caso generó presión política para alguna forma de compensación. La respuesta llegó de la forma más improbable: la propia Margaret Rutherford. En su cumpleaños número 21 en 1850, utilizó su herencia legal del patrimonio de su madre para comprar la libertad de César. La venta se realizó públicamente, anunciada en periódicos de toda Virginia, y no había nada que Harrison pudiera hacer al respecto. La liberación de César por parte de Margaret fue el rechazo final de los valores de su padre y del mundo que había creado con el juego de póker.
La ceremonia en que César recibió sus papeles de libertad atrajo a decenas de abolicionistas y ciudadanos reformistas, en una victoria simbólica para los abolicionistas. Margaret aprovechó el escándalo para deshacerse de todos los pretendientes y dedicarse a lo que más tarde se conocería como activismo por los derechos de la mujer. Nunca se casó. Se convirtió en una de las primeras mujeres terratenientes de Virginia y defensora de la reforma legal. Su asociación con César, ahora un hombre libre, continuó mientras establecían negocios exitosos que desafiaron las convenciones sociales a lo largo de la década de 1850. El juego de póker en sí se convirtió en tema de murmullos en toda Virginia durante generaciones. Los padres lo usaban como un cuento con moraleja sobre los peligros del juego, mientras que los reformadores lo citaban como evidencia de la influencia corruptora de la esclavitud en la sociedad sureña. Los detalles se exageraban o alteraban en la repetición, pero la esencia permanecía. Incluso los hombres más poderosos podían caer debido a su propia arrogancia y maldad. La plantación Rutherford siguió funcionando, pero nunca volvió a ser lo que fue. Harrison vivió hasta 1863, muriendo justo cuando la guerra civil comenzaba a destruir el mismo orden social que había hecho posible sus delitos. Sus últimos años los vivió como un hombre destrozado, aislado de sus viejos amigos y alejado de su hija, la cual lo visitaba por obligación. La conversación final de Margaret con su padre, solo días antes de su muerte, fue reportada por varios testigos. «Papá», había dicho, «¿alguna vez te arrepintió de ese juego de póker?» La respuesta de Harrison fue apenas audible. «Lamento todo lo que condujo a él y todo lo que le siguió». El estudio donde tuvo lugar el juego de póker fue sellado después de la muerte de Harrison y permaneció intacto durante décadas. Los siguientes dueños del lugar describieron ruidos extraños en la habitación, como si se estuviera barajando una carta y se escucharan voces discutiendo acaloradamente. Ya sea que estos fenómenos tuvieran explicaciones naturales o representaran algo más misterioso, sirvieron como un recordatorio permanente de la noche en que un simple juego de cartas cambió el curso de múltiples vidas. El caso sentó un precedente que impactó la ley de Virginia hasta el siglo XX. El precedente César Wellington, como llegó a ser conocido en los círculos legales, estableció protecciones importantes para los testigos que informaban crímenes cometidos por sus superiores legales. También apoyó cambios en la ley matrimonial que fueron eliminando el poder absoluto que tenían los padres sobre el casamiento de sus hijas. Pero quizás lo más importante, el caso demostró que incluso dentro del marco legal de la esclavitud anterior a la guerra, había maneras en que personas astutas podían explotar el sistema en su contra. La estrategia de César de usar mecanismos de informes legales para exponer actividades criminales se convirtió en un modelo para otros esfuerzos de reforma en todo el sur. Los documentos del juego de póker, incluidas las cartas originales utilizadas esa fatídica noche, fueron finalmente donados a la Sociedad Histórica de Virginia, donde permanecen disponibles para investigadores que estudian la historia social y legal del período anterior a la guerra. Las cartas mismas, todavía manchadas con las huellas dactilares de los hombres que las habían manejado, eran un testimonio de cómo una decisión de un instante podía reverberar a través de los siglos. Un último giro se produjo en 1865, cuando César Wellington publicó unas memorias llamadas De esclavo a hombre, mi viaje de la esclavitud a la libertad. El libro se convirtió en un éxito de ventas en todo el norte y proporcionó el relato más detallado del juego de póker y sus consecuencias jamás registrado. El talento literario y las observaciones psicológicas de César convirtieron las memorias en un arma en la constante batalla contra la esclavitud. En sus memorias, César compartió información sobre el juego de póker que nunca se había revelado durante la investigación. Lo más impactante fue su confesión de que había manipulado el juego de cartas para que ganara Marcus, al darse cuenta de que una victoria de Harrison los condenaría a él y a Margaret a una vida de esclavitud. «Me di cuenta esa noche», escribió César, «de que a veces la justicia requiere que ayudemos al mal a derrotarse a sí mismo. Al hacer que el amo Bogart ganara en el juego de póker, armé un escándalo tan inmoral que no podía ser pasado por alto ni ocultado. A veces, la única manera de liberarse de una trampa es hacer que la trampa sea tan evidente que los demás se vean obligados a reconocerla. Este misterio nos muestra que incluso en sociedades construidas sobre la opresión sistémica, los individuos pueden encontrar formas de exigir justicia y dignidad.
Las jerarquías de poder que parecían inamovibles en la Virginia de 1847 fueron derribadas por el simple hecho de decir la verdad a la autoridad.